Bienvenidos otra vez a la segunda edición de SP Expert Training del Ecuador. Este es el cuarto mini webinar de Gaia para ustedes, titulado La transición energética. ¿Me debería preocupar? La energía es esencial para todos nosotros. Sin energía simplemente no podemos vivir. La necesitamos para nuestras funciones metabólicas, para respirar, para bombear la sangre, regular la temperatura, para movernos. Los humanos aprendimos a cómo transformar la energía de una forma u otra, desde el principio, cuando se descubrió el fuego. Y por eso pudimos avanzar y desarrollarnos como especie. Hoy en día el ser humano moderno necesita mucha más energía que antes para vivir. La usamos para transportarnos, para comunicarnos, trabajar, divertirnos, para todo. Se estima que el Homo sapiens, nuestra especie, apareció en la Tierra hace unos 300.000 años. ¿Saben ustedes cuánto tiempo se demoró la población en llegar a ser 1 billón? Por favor, usando el código QR que está en pantalla, contesten la pregunta. Si quieren pueden pausar el video. Gracias. El ser humano se hizo sedentario hace 12.000 años, cuando comenzó la agricultura. Como muestra en esta gráfica, la población mundial alcanzó el primer billón alrededor del año 1805. Es decir, que le tomó 12.000 años a la humanidad para llegar al primer billón. Ahora otra vez, por favor, usando el código QR, respondan la próxima pregunta. ¿Cuál es la población mundial hoy? Aproximadamente 5,5 billones, 8 o 10,2 billones. Hoy en día somos aproximadamente 8,05 billones de personas. La humanidad se tardó 12.000 años para llegar aquí al primer billón. 120 años después llegamos a 2 billones. 35 años a 3, 14 años, 4, 13 años, 5, 12 para llegar a 6 billones, 12 años más para 7 y 12 más para llegar a los 8, donde estamos ahora. Gracias a Dios, el planeta es lo suficientemente grande para todos, pero con más gente necesitamos más recursos naturales, energía para poder vivir. Mientras más somos, más necesitamos sacar del planeta. Esta gráfica muestra el consumo de energía en los últimos 2 siglos, según las fuentes representadas aquí con colores. Como pueden ver, la curva es muy similar a la anterior del crecimiento poblacional. Mientras más gente, más energía consumida. Podemos ver que desde el principio de los tiempos, los humanos usaban biomasa tradicional como su mayor fuente de energía. Hasta la segunda revolución industrial, que con la máquina de vapor se comenzaron a usar los combustibles fósiles. Primero con el carbón y luego con el descubrimiento del petróleo y del gas y la generación de energía eléctrica. El siglo pasado, el petróleo se convirtió en el rey de las fuentes energéticas. Era abundante, confiable, económico, fácil y seguro de transportar y de almacenar. Con los precios que subían y bajaban en ciclos, la economía mundial se iba ajustando a ellos y el consumo de petróleo seguía en aumento. La economía global continuaba creciendo y a su vez las emisiones al aire y la contaminación. Pero entonces, si era el rey, ¿qué pasó? ¿Por qué el petróleo es mal visto ahora? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, el cambio es lo que estamos viendo hoy en día, es la transición energética, la descarbonización que prometen gobiernos y compañías alrededor del mundo. Y empezó poco a poco con la presión global sobre los sectores económicos. Se implementaron nuevas políticas ambientales, económicas y sociales que empujan a las compañías a mejorar su desempeño. En el área ambiental se pide que reduzcan el uso de los recursos naturales, minimizando los impactos ambientales, trabajando con más justicia social, igualdad, diversidad y sin la esclavitud moderna, y haciendo que las organizaciones muestren una buena gobernanza, trabajando con transparencia, anticorrupción y protegiendo los derechos humanos. La transición energética es el cambio sistemático y estratégico que el sector global energético está pasando de ser sistemas de producción y consumo de energía mayormente basados en combustibles fósiles a pasar a ser compañías energéticas que reduzcan sus emisiones al aire y usen fuentes renovables de energía.
Dentro de la industria podemos pensar cómo pasó todo esto si estábamos tan bien. Se puede decir que la primera razón fue el estado del planeta, donde hay dos elementos importantes que considerar: el impacto ambiental y el cambio climático. Estos dos términos a veces se usan como sinónimos, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de impacto ambiental nos referimos a contaminación, explotación indiscriminada de los recursos naturales, escasez de agua, destrucción de ecosistemas, pérdida de biodiversidad. Es cierto que la contaminación del aire por gases de efecto invernadero puede exacerbar el cambio climático, pero no es el único efecto. La contaminación del aire también causa lluvia ácida, acidificación en el mar, muerte de corales y biota marina, tiene consecuencias drásticas en la salud humana, como enfermedades pulmonares, malformaciones fetales, afectaciones del sistema nervioso y además repercusiones económicas por el daño a la infraestructura de concreto y a los edificios. Por otro lado, cuando hablamos de cambio climático, nos referimos a los cambios de la temperatura promedio del planeta, la cual ha estado cambiando constantemente desde la creación de la Tierra, como se puede ver en esta ilustración de la historia del planeta. Se pueden ver que han habido varias eras glaciares y todas ellas seguidas por calentamientos globales, como el que estamos viviendo ahora. Y si no fuera así, todavía estaríamos en la edad del hielo. Lo que no dicen las redes sociales muy frecuentemente es que el cambio climático se debe a causas naturales y a causas antropogénicas o causas humanas. Entre las causas naturales del cambio climático podemos encontrar la deriva continental, cambios en la oblicuidad de la Tierra con unos ciclos de 41.000 años, la precesión axial con ciclos de 26.000 años, la actividad solar que tiene un ciclo de 11 años, los volcanes, incendios naturales y otras emisiones de gases de efecto invernadero, los cambios en la excentricidad, la forma de la órbita que cambia cada 100.000 años, y la circulación termosalina, que son las corrientes marinas encargadas de regular la temperatura del planeta, además de todos los gases de efecto invernadero naturales, por ejemplo, de los pantanos, de la flora, la fauna. Las causas antropogénicas del cambio climático son la quema de combustibles fósiles, la deforestación, el uso y cambio de uso de las tierras, producción de ganado, gases fluorinados e industriales, fertilizantes, químicos, comidas, desechos. Esta gráfica muestra la concentración de CO2 atmosférico en los últimos 800.000 años. Como se puede ver, en este tiempo nunca había estado tan alto como está ahora. ¿Se acuerdan de las gráficas de población y de consumo energético? Pues la similitud habla por sí misma. Como muchos de ustedes habrán visto, julio del 2023 fue el mes más caliente registrado desde 1880, según la NASA. Así que la primera chispa de la transición energética fue el estado del planeta, por el cambio climático y los impactos ambientales. Esa chispa fue una chispa social. Uno de los primeros ejemplos del activismo social fue el libro La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, considerado uno de los 20 libros más influyentes del siglo XX. Hablaba de la contaminación de los pesticidas y de otros químicos y fue muy importante porque inspiró la movilización ecologista que hizo que en Estados Unidos se prohibiera el DDT y además sentó las bases para la creación de la EPA, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. La presión creció tanto que las Naciones Unidas decidieron dar también una respuesta. El mundo respondió con una serie de conferencias, convenciones, protocolos que empezaron a conformar el marco legal internacional. El libro generó
el movimiento social, las Naciones Unidas respondieron con la primera Conferencia Mundial sobre el Ambiente en 1972. Luego se creó la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo, quien pidió el informe que ya vimos del estado del planeta, que dio vida al concepto del desarrollo sostenible. Luego lo siguió la Cumbre Mundial de la Tierra en Río de Janeiro, con sus respuestas que estamos viendo todavía. Vinieron después el protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las metas del milenio, las subsiguientes ODS, y en el 2015 se firmó el Acuerdo de París, que unió a todas las naciones para mitigar y adaptarnos a las drásticas consecuencias del cambio climático. Ya han pasado 9 años desde el Acuerdo de París y muchos expertos piensan que estamos lejos de alcanzar las metas. Gobiernos, reguladores, inversionistas y público en general demandan a las grandes corporaciones y negocios que jueguen su papel en los esfuerzos globales de combate contra el cambio climático para limitar el aumento de la temperatura. Vemos noticias como estas todos los días alrededor del mundo. El activismo social sigue en auge porque el cambio climático se hace más evidente y se le pide a las organizaciones que tomen acciones más eficaces. Las compañías petroleras están respondiendo a sus stakeholders, a todas las partes interesadas, con una ola de metas y promesas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. La mayoría usa las ODS para poder medir y materializar sus acciones. Al principio, las compañías trataban de reducir solamente las emisiones de alcance 1 y 2, que son las directas y generadas por la compra de electricidad. Sin embargo, recientemente también están haciendo responsables de las del alcance 3, que son las emisiones por la cadena de suministro, los suplidores y los contratistas. También la mayoría de las grandes compañías petroleras han hecho pública su meta de llegar al net cero en el 2050 o alrededor. La mayoría de las compañías están haciendo esto como una respuesta a las nuevas legislaciones y las regulaciones locales, nacionales, regionales y globales, y también a la presión del sector financiero. El sector energético está cambiando rápidamente, las inversiones en renovables se han incrementado con el apoyo de las regulaciones de los subsidios. Durante el año 2022 se invirtieron $500 billones en energía limpia. Las industrias necesitan innovación, aplicar estrategias de sostenibilidad para llegar a ser más limpias, ecoeficientes y productivas. Usando estrategias como el análisis de ciclo de vida, conceptos de economía circular, ecoeficiencia y reportes de sostenibilidad. La respuesta al cambio climático ha sido amplia. Los mercados financieros respondieron exigiendo a las compañías reportes no financieros, conocidos como ESG, por sus siglas en inglés, que muestran los indicadores en materia ambiental, social y la gobernanza de las organizaciones. ¿Cómo piensan ustedes que está respondiendo la industria a la transición energética? ¿Creen que pueda volver a ser el rey de las energías? Eso lo veremos en el próximo mini webinar, la transición energética y la industria petrolera. Muchas gracias por su atención.